Muy buenas tardes a todos, yo soy Becano de AdityaApp y hoy os traemos un super webinar en el que vamos a tratar pues cómo podemos usar AdityaApp y cómo podemos aprovechar al máximo la plataforma para la enseñanza de educación física. Sois muchos los profesores de educación física que nos seguís y por lo tanto queremos enseñaros pues las mejores herramientas, los mejores trucos para aprovechar AdityaApp para educación física en cualquier nivel educativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos, pues como digo, es daros herramientas y daros consejos que os ayudarán pues, a sacarle el máximo partido a AdityaApp para vuestras clases. Si estáis aquí, puede que ya nos conozcáis o puede que todavía no conozcáis la plataforma. Yo, por si acaso, hago un breve resumen. AdityaApp somos una plataforma integrada de gestión escolar, evaluación y comunicación con más de 150 funcionalidades que hacen que tanto docentes como centros educativos lo tengáis más fácil que nunca para evaluar y realizar todas las tareas diarias de gestión escolar. En AdityaApp disponemos de varios tipos de planes según vuestras necesidades. Para los que justo estáis empezando con la evaluación en formato digital o que justo os acabáis de registrar en AdityaApp y no los conocéis todavía, podéis usar la licencia Adityo Starter, que es totalmente gratuita para siempre, no requiere tarjeta de crédito ni nada. Y con esto tenéis acceso a la mayor parte de funcionalidades, con alguna limitación, pero podréis probar gran parte de las funcionalidades de AdityoApp. Si os encanta y queréis sacarle el máximo partido, luego os recomiendo el plan Adityo for Teachers. Este plan es muy recomendable porque por menos de lo que cuesta un cuaderno en físico en papel, tenéis un año de esta licencia y por lo tanto tenéis acceso ilimitado a todas las funcionalidades y podéis pues sacarle el máximo partido a la plataforma. Y luego ya si sois un centro educativo con muchos profes, queréis compartir recursos, queréis recomendaros contenido, queréis trabajar de forma colaborativa, entonces os recomendamos el plan Adityo for Schools, que es un plan pues personalizado, hecho a medida para cada escuela y por lo tanto en este caso se recomienda que se haga una demo al equipo directivo y luego ya se hace una formación al profesorado, etcétera. Y si tú eres un docente de educación física, has dado en el lugar correcto, porque hoy te enseñaremos cómo puedes exprimir la plataforma al máximo para la enseñanza de educación física, ¿de acuerdo? Es muy importante, primero de todo, que cuando registráis una plataforma os pide que digáis en qué nivel educativo enseñáis o de qué asignatura sois. Esto es muy importante porque si indicáis la asignatura de educación física y vuestra región, ya sea Cataluña, Madrid o lo que sea, recibiréis comunicaciones exclusivas con materiales específicos que elegimos pues para ti, ¿no? Es decir, elegimos para vosotros unos materiales concretos, unos quizzes, unas rúbricas, unas unidades didácticas, una serie de materiales es exclusiva para vuestra asignatura, así que es muy importante pues que indiquéis exactamente que sois docente de educación física, en qué cursos, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer cuando creamos nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Es crear una estructura de evaluación. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo os voy a enseñar mi pantalla, ¿vale? Es decir, voy a compartir la pantalla y por lo tanto vais a ver cómo trabajo yo con esto, ¿de acuerdo? Lo primero que haremos al crear nuestra cuenta, ¿vale? Imaginaos que me acabo de registrar y he entrado, es crear una estructura de evaluación. ¿Qué es una estructura de evaluación? Una estructura de evaluación simplemente es, aquí tenemos un ejemplo de cuando yo me he registrado, es, digamos, cómo organizaríamos nuestro cuaderno, ¿no? Es decir, podemos organizar las páginas por trimestres, podemos organizar pues, diferentes columnas para diferentes actividades. Entonces, una manera muy lógica de pensarlo a la hora de hacer una estructura de evaluación es organizar las pestañas por trimestres o por unidades didácticas o por bloques de exámenes, ejercicios de actitud, por ejemplo, ¿vale? Mucha gente lo que suele hacer es por bloques, es decir, en educación física puede ser bloque de juegos, bloque de deportes individuales, bloque de deportes colectivos, por ejemplo. Y luego ya dentro, pues por ejemplo, hacer diferentes actividades, prácticas, exámenes, pruebas, etcétera. También lo puedes hacer, por ejemplo, por trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y luego dentro los diferentes exámenes de actividades. O por unidades didácticas, unidad didáctica 1, 2, 3 o lo que sea. Y luego ya dentro, pues, a los diferentes ejercicios de exámenes que forman parte de esta unidad didáctica. Esto ya se adapta a vuestras necesidades, como vosotros consideréis, ¿de acuerdo? Ahora veremos un ejemplo específico de educación física, pero bueno, dejadme que continúe, ¿de acuerdo? Lo que digo, es muy importante pues ver cómo vamos a organizarnos y
ver pues cómo podemos hacerlo de forma que nos sirva a nosotros, ¿vale? Y vemos diferentes tipos de evaluación, por comentarios, por iconos, por números, bueno, cuantitativo, etc. En la identidad os traemos una sorpresa y es que os hemos traído una estructura de evaluación que podéis ver aquí ahora, ¿vale? Que os voy a enseñar. Esta estructura de evaluación que cuando la importáis, o sea, es decir, esta ya está creado sin las notas, pero está creada, digamos, la estructura con el bloque, con las diferentes categorías y las diferentes actividades, para que tengáis un ejemplo de cómo podéis usar ITUAP para educación física, ¿de acuerdo? Entonces, esto, ahora os pondré un código en pantalla, ¿vale? Este código, si lo ponéis, como yo ahora os explico, copiadlo, porque esto, ahora os enseñaré cómo importarlo. Y si importáis este código, tendréis esta misma estructura en un grupo vuestro. Y ya tendréis algo con lo que empezar, ¿no? Es decir, ya no tenéis que hacerlo desde cero, sino que ya tendréis algo por lo que empezar. Además, si sois varios profesores en el mismo departamento, es muy interesante porque podéis compartir este tipo de contenido. Es decir, un profesor crea su estructura, es interesante, sirve mucho para clase, pues la comparte con el resto del departamento. Así que es muy interesante esto, ¿de acuerdo? Si queréis ver cómo importar esto a vuestro grupo de manera automática, ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Quito el código, recordad copiarlo ya porque ahora lo voy a quitar y vemos pues cómo lo ponemos, ¿de acuerdo? Este código, que ahora me lo copio, ¿vale? Y ahora imaginaos que tengo pues el primero de educación física. Bueno, ahora voy a crear el grupo de segundo de educación física. Me voy aquí, me voy al más, creo por ejemplo segundo de eso, de F, por ejemplo. Pongo la fecha de inicio de clases y de fin de clases, pongo el horario. Es interesante poner el horario porque me ayuda pues luego a tenerlo en mi pantalla principal, saber qué días tengo clases, ¿vale? Configuro esto y le doy a guardar. Claro, lo que yo os decía, no hay nada. Esto es muy fácil de configurar. En 5 minutos ya tendríais vuestro grupo hecho. Pero si necesitáis un pequeño empujón o queréis compartir contenido con vosotros o queréis empezar de manera mucho más fácil, pues podéis importar, digamos, la estructura que ahora importaremos, ¿vale? El código que hemos copiado antes, vemos aquí, vamos aquí arriba, ¿vale? Lo voy a ampliar. Aquí arriba los 3 puntitos. Compartir, copiar. Y vamos a darle a importar estructura al grupo, ¿vale? Ahora aquí voy a pegar el código. Ojo, antes de darle a importar, veamos exactamente dónde se va a importar esto. ¿Dónde se va a hacer? ¿En las pestañas del mismo nombre? Bueno, yo no tengo pestañas aún, así que lo que voy a hacer va a ser volver a crear todas las pestañas. Ahora sí, le doy a importar, me pide que confirme. En un par de segundos ya lo tendré. Mira, ya está. Le doy a ver. Se va a refrescar la página. Y ahora no veo nada, pero si me voy a pestañas ya está la nueva estructura importada, ¿vale? Ahora vemos pues que como no tenemos el alumnado, pues todavía no hay nada, pero sí que vemos la estructura. Es decir, tenemos, por ejemplo, la división en deportes individuales, deportes colectivos, juegos alternativos, por ejemplo, las notas finales de cada bloque, pero luego dentro pues tengo las observaciones de clase, también tengo pues la teoría, la práctica, la participación, la actitud, eso mismo con deportes colectivos, lo mismo con juegos alternativos. Luego tendré las notas, cuando vaya poniendo notas, tendré esto, digamos, con notas finales. Entonces, como veis, así es como está pensado una posible estructura para educación física. Como os digo, 100% personalizable, es decir, si os gusta más trabajar por trimestres o os gusta más trabajar por unidades didácticas, también podéis hacerlo. Esto es un pequeño ejemplo y disponéis de esta estructura que os podéis importar de manera automática, ¿de acuerdo? Algo que también tenéis que hacer sí o sí es, bueno, luego tenemos que importar el alumnado. Lo haréis de la manera que queráis, con un Excel, etcétera. Yo voy a usar un grupo existente, así usaré el mismo grupo que tengo antes, ¿vale? Pero bueno, que podéis importar el alumnado de muchas formas. Tengo mi alumnado, tengo mi estructura, me falta una recomendación que yo hago es aprovechar que tenemos el currículum integrado en ITUAP para que os importéis el currículum oficial de vuestra comunidad autónoma y de vuestro nivel educativo, ¿vale? Porque es muy importante, pues ahora actualmente en España, dar cumplimiento a la ley educativa LOMLOE. Entonces, es muy interesante, pues, esa posibilidad que damos, ¿no?, de importar el currículum oficial de nuestra región y de nuestra etapa educativa.
Os enseño pues cómo importar el currículum y luego cómo activar la evaluación competencial en este grupo, porque de momento no está la evaluación competencial. Sin embargo, aquí, en el otro grupo que teníamos antes, sí está, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo importar el currículum, ¿vale? Para importar el currículum tenemos que irnos a este menú de aquí arriba, a la parte de instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, ¿vale? Tengo aquí los de primero educación física de Cataluña. Imaginaos que quiero los de segundo. Me iré aquí arriba a los tres puntitos, amplío un poco. Importar currículum. Me saldrá una ventana que tendré que rellenar. Le doy a los datos. España, Cataluña, secundaria, segundo. A ver si encuentro educación física. Tercero, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, el tercero, educación física. Le doy a importar. Puede ser que algunos criterios se compartan entre varios cursos, pero bueno, tengo estos. Ya tengo aquí todo el currículum y ahora esto, claro, lo tengo aquí, pero tengo que ponerlo en mi grupo. Tendré que activar la evaluación competencial. Me voy a mi grupo, ¿vale? De segundo, tercero, de lo que sea, y tendré que irme a los tres puntitos de arriba e editar grupo. Cuando haga esto, luego, si bajo un poquito más, veo estas dos opciones que son evaluación por competencias clave específicas y criterios de evaluación. Si yo activo esto, ¿vale? Me pide que si quiero configurar las competencias. Voy a decirle que sí. Voy a configurar primero las claves. Yo voy a trabajar las del alumno, ¿vale? Los selecciono todas, pero las que uséis vosotros. Y luego, si me voy, por ejemplo, a competencias específicas, también le doy al más. Le digo cuáles quiero. Todas, por ejemplo. Le doy a guardar. Se me ponen aquí las diferentes competencias específicas. Y lo mismo con los criterios de evaluación. Le doy al más. Me pide cuáles quiero. Los de tercero, por ejemplo. Selecciono todo. Le doy a guardar. Y me aparece ya todos los criterios. Vemos que está vacío. ¿Por qué? Porque todavía no hemos evaluado de manera competencial en ninguna actividad. Ahora veremos, pues, en este otro grupo que yo tengo aquí, que ya tengo evaluado, como yo tengo diferentes actividades evaluadas y además las he vinculado a los criterios, es decir, esto de aquí, criterios, puedo seleccionar diferentes criterios que estoy trabajando o puedo deseleccionarlos, igual que con las competencias clave y específicas. Al yo seleccionar esto, ¿vale? Automáticamente, si lo hago con las diferentes actividades, cuando me voy a esas pestañas, automáticamente se me va colocando aquí las notas, ¿vale? Es decir, estamos viendo cómo alcanzan los alumnos los diferentes criterios y competencias que elegimos, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo cambian las pestañas. Algo interesante es que es como un mapa de color, ¿no? Y estamos viendo pues que las notas más amarillas, verdes serían las notas más altas y las notas más bajas serían las que están más de color más rojito. Entonces, es interesante pues ver esto. Sin embargo, si es difícil poder sacar conclusiones de esto, lo que podemos hacer es agregar una columna de media. Si la agregamos, nos va a hacer un cálculo de cada alumno, pues de la nota que ha sacado en general de los diferentes criterios y competencias. Esto es interesante porque ya luego vemos que Rafael tiene un 7,34, que Marta Cortés un 6,33. Estamos viendo ya un poco aquí esto. Otra cosa muy interesante, otra recomendación que hago relacionada con esto es que para educación física aprovechéis muchísimo las dianas de evaluación. ¿Qué son las dianas de evaluación? Son gráficas que comparan el rendimiento del alumnado en relación con el rendimiento de la media del grupo, ¿vale? Se comparan. Entonces es muy interesante porque yo estoy viendo que, por ejemplo, si el alumnado es Rafael, ¿vale? Que es de color rojo, veo que en la mayor parte de los aspectos va por encima de la media del grupo. No tengo que preocuparme. Pero, por ejemplo, si me voy a Marta, veo que en la mayor parte, excepto en la competencia F5.1, en el resto va un poco por debajo de la media del grupo, ¿vale? Es decir, esto me ayudará a sacar conclusiones y esta será la forma en que yo podré ayudarla pues a mejorar, ¿no? Es decir, quizás le daré un ejercicio extra o la juntaré en clase con gente que sobresale en varios aspectos.
Las dianas de evaluación me permiten de un solo vistazo ver cuál es la situación del alumnado respecto a la media del grupo y sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante y os recomendaría que las usarais, y en educación física pues es muy importante pues tenerlas en cuenta. Otro aspecto, otra recomendación que os haría yo para educación física, volviendo al cuaderno normal de evaluación, es, bueno, más que evaluar numéricamente, digamos, con números, que quizás es más difícil, porque en educación física, ¿de dónde sale el 6 de voleibol? Bueno, es un poco difícil a veces determinar de dónde sale. Lo que yo recomendaría es explorar los otros tipos de evaluación que hay. Tenemos notas como, por ejemplo, cualitativas a través de comentarios, es decir, podemos escribir un comentario, participa activamente, no presta atención, muestra interés, etc. También podemos usar el tipo de nota como, por ejemplo, de insuficiente a sobresaliente. Esto es una buena forma pues, de ir viendo cómo lo hacen. También pues, podemos usar iconos, ¿vale? Los iconos, por ejemplo, estos vienen preconfigurados, pero podemos crear los nuestros. Los iconos van vinculados a una nota numérica y, por lo tanto, aunque tú aquí veas un icono, luego se pueden hacer cálculos con esto, ¿vale? Esto es muy interesante pues para, digamos, poder evaluar de una forma que no sea explícitamente cuantitativa, ¿vale? Todo esto lo podéis personalizar, obviamente, y además podéis crear vuestros propios tipos de evaluación, que esto es muy interesante y que cabe tenerlo en cuenta. Si os gusta evaluar por banderas, podéis crearlo, etcétera, ¿de acuerdo? Interesante, como decía, la posibilidad de añadir comentarios. A veces en clase ponemos notas, pero realmente, por mucho que haya sacado un notable, ha participado, ha mostrado interés, etcétera. Esto es interesante, pues, tenerlo en cuenta y añadirlo aquí. Otra forma en que podemos, por ejemplo, aprovechar actividad para educación física es que muy a menudo tenemos que registrar pues, si llevan el material, si, por ejemplo, han recogido el material de clase, etc. Esto no hace falta dar un clase de forma manual. Se puede hacer de manera rápida con las columnas rápidas y os enseño rápidamente, pues, nunca mejor dicho, cómo hacerlo, ¿vale? Las columnas rápidas son una nueva pestaña que se crea, ¿vale? Vamos a pestañas en más y aquí le podemos poner un título, por ejemplo, material chándal. ¿Llevan el material de chándal? A ver, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí y para que sean columnas rápidas hay que poner que sean columnas rápidas, hay que activar la opción. Le damos a guardar y ahora se nos va a crear una nueva pestaña que quizás ahora no vemos cómo funciona, pero os lo enseño en un momento, ¿vale? Lo que hará esto es que vamos a configurar una primera columna de la forma que queramos y luego a partir de entonces todas las que se creen se van a crear con valores por defecto, de forma automática, añadiendo a todos el mismo valor por defecto y cambiando solo el del alumnado que, por ejemplo, no trae el material o no trae el chándal. Veámoslo. Yo creo una columna, digo que, por ejemplo, cada columna que creo es de una fecha, porque corresponde a fechas de clase. Y de tipo de evaluación, por ejemplo, voy a hacer pues que sea una cara. El valor por defecto siempre va a ser que sí, que la gente trae el material y el chándal. Lo hago. Hoy que es jueves 22, por ejemplo, Omar no ha traído el chándal, pero sí ha traído material, por ejemplo. La siguiente clase, yo le doy clic al más y sin hacer nada ya me pone esto. ¿Todo el mundo hoy ha traído el chándal y el material? Sí. La clase siguiente, le doy al más, sin hacer yo nada más. ¿Todo el mundo trae material? No, Andrés hoy no ha traído nada. Pues le pongo que no. Ya veis que es muy fácil. En cada clase rápidamente es como si pasara asistencia, ¿no? Pues lo mismo. Puedo registrar si han traído material, etcétera. Esto será muy útil porque es muy importante siempre pues traer el material, traer el calzado adecuado, traer el chándal. Entonces os va a servir muchísimo a los profes de educación física pues para registrar esto, ¿de acuerdo? Y también pues quería hablaros de algunas cosas más. También algo muy interesante es que en nuestro cuaderno de evaluación también podemos evaluar con rúbricas, ¿vale? Las rúbricas son muy interesantes porque permiten tanto a ti como docente evaluar fácilmente, porque tú evalúas y luego te ponen una nota, pero tú evalúas más bien de manera más con diferentes indicadores, ¿no? Evalúas pues si ha hecho bien el saque, si ha puesto bien las manos para hacer este gesto de karate, lo que sea. Entonces,
tú evalúas así y luego ya te da una nota que te la pone automáticamente el sistema, ¿vale? Sin embargo, pues como vemos, las rúbricas para docentes serán muy interesantes. De todas formas, también será muy interesante, pues, vemos aquí una rúbrica, por ejemplo, de Balloncorf. Tú pones la técnica, el juego de ataque, lo que sea, pero luego te pone la nota final. Será interesante también que aprovechemos las rúbricas de autoevaluación y de coevaluación. ¿Cómo se crean? Se crean creando una columna, pero en lugar de hacer clic con el botón derecho. Autoevaluar y coevaluar. Estas dos opciones, que son muy interesantes, ¿vale? Nos permiten elegir una rúbrica, por ejemplo, de vóley o lo que sea, y nos permite enviar al alumnado, ya sea para que se evalúen ellos mismos o a sus compañeros. En el caso de evaluar a sus compañeros, el sistema automáticamente nos pide a cuántos evalúa, 1, 2, lo que sea, y ya me dice quién le evalúa y se lo envía por mail. El alumnado responde, evalúa y luego sale que la nota. Es muy interesante usar, pues, la autoevaluación, la coevaluación, para que el alumnado sea mucho más consciente de su aprendizaje. También nos van a servir, por ejemplo, pues, para evaluar los conocimientos iniciales de determinado deporte, por ejemplo, o al final del tema o del deporte, para ver si ha habido progreso en los conocimientos o en la ejecución de los deportes y los ejercicios, etc. Las rúbricas, si tú quieres crear una rúbrica, es muy interesante porque son totalmente personalizables. Se crean dentro del instrumento de evaluación rúbricas. Aquí te viene ya una por defecto, te puedes crear tú las tuyas, indicando las filas, indicando las columnas, etc. Y luego te puedes crear aquí con tus ítems y todo. Sin embargo, si tú deseas ir más rápido y no perder tiempo con esto, también puedes ir a Aitopedia. Aitopedia es nuestro banco de recursos totalmente gratuitos, sea cual sea tu plan, ¿vale? Sea cual sea la licencia que tengas. Y son recursos que han creado los profesores para profesores. Entonces, es un entorno colaborativo de compartición de contenido que es muy, muy interesante que exploréis. Yo, por ejemplo, me voy a rúbricas, me voy a educación física y encuentro pues un montón de rúbricas de esto, más de 500 rúbricas. Entonces veo lo que encuentro, por ejemplo, me gusta esta de Combas. ¿Me gusta? Sí, mira, es muy interesante, me la importo. Le doy que sí, ya está. Ahora se abre mi cuenta, la reviso y le doy a importar. Ahora ya tendré aquí la de Combas. Realmente es muy interesante porque en un clic tenemos esta rúbrica que podremos añadir a nuestro cuaderno de evaluación, ¿vale? Entonces, como veis, muy interesante el hecho de explorar a Aitopedia para encontrar rúbricas y recursos. También otra cosa que yo os recomendaría es que probaráis con los quizzes interactivos. En AitoApp, en el menú Instrumentos de evaluación, quizzes, podéis crear vuestros propios quizzes. Es interesante porque también los puedo importar de Aitopedia. Por ejemplo, aquí, quizzes, educación física. Por ejemplo, el de Pickleball. Este me gusta, lo importo, le digo que sí. Y luego esto queda aquí importado. Este quiz es muy interesante porque me permitirá, por ejemplo, evaluar conocimientos previos o conocimientos al final de la clase, ¿vale? Estos quizzes se envían al alumnado, nos pueden responder de forma interactiva y tú luego puedes corregirlos para ver pues, cuál ha sido su rendimiento, ¿vale? Y todo esto, como os digo, rúbricas, quizzes e incluso unidades didácticas, podéis encontrarlos en Aitopedia, ¿vale? En Aitopedia encontraréis un montón de recursos y cuando filtréis por educación física encontraréis, bueno, más de 600 recursos y cada día creciendo este número de educación física, ¿vale? Así que os animo a que lo exploréis. Unas últimas cosas que os quiero explicar para ir acabando ya este webinar también es la parte de adjuntar recursos, ¿vale? Tú tienes tu grupo, por ejemplo este, y te gustaría, por ejemplo, me invento un ejemplo, en voleibol adjuntar las reglas del voleibol para que tu alumnado las tenga muy presentes y luego pues esto que se las estudien un poco y luego en clase ponerlas en práctica. Esto se puede hacer con AdditiveApp y se las puede mandar al alumnado, es muy fácil. Vamos a un botón derecho y vamos a dentro, o sea, la actividad que yo quiero hacer, por ejemplo, voleibol teoría. Encima de la columna, botón derecho, recursos. Aquí le doy al más y puedo vincular un recurso, puedo subir un recurso. Por ejemplo, un archivo. Yo voy a subir
un archivo que ayer hice de voleibol. Ayer me descargué, por ejemplo, unas reglas de voleibol. Reglamento oficial voleibol. Una vez tengo esto, le doy a OK y lo puedo vincular. ¿Vale? Cuando cargue, aquí tendré ya mi PDF con el reglamento oficial de voleibol. Si esto quiero enviárselo a mi alumnado, es muy fácil. Voy a esta ruedita de configuración y le digo enviar por email, que será lo que tendréis la mayoría. Si formáis parte de un centro, tendréis la opción de Edvoice, que es nuestra plataforma de comunicación. Pero para la mayoría será email. Le damos a clic y digo, mira, se lo voy a enviar a mi grupo del primero de EC. Se lo voy a enviar al alumnado, porque solo quiero que lo tenga el alumnado. Y los que tienen el mail se lo voy a enviar, ¿vale? Ahora mismo mi alumnado no tiene mail, pero el que tenga este mail se lo voy a enviar y van a recibir en su correo, vemos aquí que está este recurso adjuntado, van a recibir en su correo este recurso, ¿de acuerdo? Es decir, van a recibir las reglas del voleibol pues para luego poder aplicarlo en casa, ¿vale? Y esto pues realmente es muy interesante. Otra cosa también que podemos hacer es enviar rúbricas o notas, es decir, yo quiero, por ejemplo, que el alumnado reciba pues esta rúbrica de Baloncorf antes de ser corregida para que sepan qué es lo que yo voy a evaluar. Me voy aquí al botón derecho, perdón, era de práctica. Me voy aquí al botón derecho y le digo enviar rúbrica. Y ahora aquí, si yo tengo Edvoice, podré enviar la rúbrica al alumnado para que tenga muy claro pues cuál es digamos, lo que se espera de él en esta actividad práctica de Baloncorf. Lo mismo puede pasar con las notas. Es decir, yo quiero enviar estos resultados o yo quiero enviar la nota final, por ejemplo, de juegos alternativos. Esto le doy al botón derecho, enviar nota, y si tengo Edvoice, que es la plataforma de comunicación de centros educativos, se lo podré enviar, ¿de acuerdo? Así que es muy interesante pues conocer esto. Esto permite al alumnado recibir feedback acerca de su rendimiento en las diferentes partes de la clase y ser capaces de ver pues dónde tienen que mejorar y que nosotros podamos ayudarles en este aspecto. Y finalmente, algunas cosas que os quiero enseñar así ya más por encima es algunas cosas que os van a gustar mucho. Uno es el plano de clase, ¿vale? Y el alumno aleatorio. El plano de clase se encuentra aquí arriba en el más, plano de clase. Esto me permite, por ejemplo, si hago equipos o si hago, por ejemplo, hago 2x2 en tenis y yo quiero ver cuáles son los grupos que he hecho, lo puedo hacer con un drag and drop y así es muy fácil pues ver cómo los he juntado y luego en la siguiente clase recordarlo, etc. Además, también tenemos la opción del alumno aleatorio. En la misma parte, más alumno aleatorio, me va a elegir un alumno aleatorio, por ejemplo, Omar Losada. Esto es muy interesante, pues, para que luego de forma dinámica se elija, pues, quién empieza el ejercicio, quién elige equipo, quién es el que responde una pregunta. Esto es algo muy divertido, muy interactivo, ¿no? Que al alumnado suele gustar muchísimo. Y también tenemos la parte del Magic Box, que es para evaluar grupos de alumnos. Esto permite pues que si yo tengo un grupo de alumnos, puedo seleccionar más de uno y aplicarles la misma nota, ¿vale? Eso también es muy importante que lo exploréis y que os va a ser muy interesante pues para juegos de equipo o juegos en parejas, que os va a servir pues para evaluar de forma mucho más rápida. Esto sí, se está acabando, ya hasta media hora que tenía que durar este webinar, entonces tendré que ir cerrando esta sesión. Quiero agradeceros muchísimo a todos por asistir. Para cualquier duda podéis escribirnos en info@adictiva.com o si no también en ivette@adictiva.com. Ahí vamos a responder las dudas y luego también comentaros que haremos más webinars de este tipo. El de hoy era sobre educación física, próximamente también habrá sobre formación profesional. También haremos webinars sobre inglés, idiomas, matemáticas, lengua y literatura, etc. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Ahí estamos muy activos, subimos cada día tips y consejos pues, para dominar el ITIO App y transformar vuestra experiencia educativa. Y además, si nos seguís en YouTube, tendréis acceso pues, a todos los webinars que hagamos próximamente. Muchísimas gracias a todos por asistir y nada, os esperamos en los próximos webinars, esperamos que os haya gustado y cualquier cosa nos podéis contactar. ¡Adiós!